Bueno, bienvenidos entonces y bienvenidas a todos formalmente a este segundo encuentro del ciclo de encuentros virtuales que estamos organizando desde el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, llamado Teatro y Filosofía, en el cual la idea es reflexionar sobre la interrelación entre estos dos campos tan amplios del saber como el teatro y la filosofía, y ver cómo ha sido tan fructífero su vínculo a lo largo de la historia, en la que se han visto múltiples miradas, lecturas y abordajes. En este segundo encuentro va a disertar Ricardo Poviérsin, que ahora lo vamos a presentar, que es doctor en filosofía e investigador del instituto, sobre Ezequiel Martínez Estrada, su obra teatral en el contexto de sus ensayos y su pensamiento. Algunas indicaciones de funcionamiento antes de comenzar: le pedimos a todos que silencien sus micrófonos durante la disertación. Luego de la exposición de Ricardo, sí vamos a iniciar un diálogo a partir de las preguntas que ustedes hagan en el chat y los pedidos de la palabra, y ahí sí se les va a ir pasando la palabra para que hagan la pregunta, y ahí sí les vamos a pedir, van a poder habilitar el micrófono. Esta charla está siendo grabada y en unos días va a ser subida a la página de YouTube, al canal de YouTube del INET. Probablemente nos pregunten qué pasó con la charla anterior, la grabación de la charla anterior. Hemos sufrido una demora al subirla a la página de YouTube, porque los que estuvieron presentes vieron que tuvimos un problema con la grabación. De golpe, la persona que estaba grabando se le cortó la conexión, entonces ha sido más difícil que los otros videos subirlo a YouTube, pero lo haremos en breve, ¿sí? Y otra dificultad técnica que hemos tenido con la creación de este link es que se nos va a cortar a los 40 minutos, le pedimos disculpas por eso y les pedimos que se vuelvan a conectar enseguida al mismo link, ¿sí? Esto como una introducción de funcionamiento. No sé si hay alguna duda. Si no, pasamos al siguiente punto, que es presentarlo a Ricardo Poviérsin, ¿sí? Ricardo es doctor en filosofía de la Universidad de Salvador, es docente e investigador, trabajó durante los años 1996 a 2011 en el Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, desarrollando temas de investigación en torno al pensamiento de Heidegger y la temática de la filosofía ambiental o ecofilosofía. Fue becado por la Universidad de Exeter de Alemania en el año 1999. Pertenece al grupo denominado El Nuevo Pensamiento, que dirigió el padre jesuita Juan Carlos Scanone. Es profesor asociado de la Fundación del Centro Psicoanalítico Argentino, es autor de diversos artículos en revistas especializadas y del libro Naturaleza y Ecosofía en Martin Heidegger, y de diferentes textos en coautoría, entre los cuales se destaca Heidegger y la cuestión ecológica, en colaboración con Gianni Vattimo y Mónica Giardina. Fue titular de la cátedra Filosofía de la Naturaleza de la Universidad de El Salvador entre 2011 y 2015, y actualmente es profesor del curso de ingreso al CBC de la UBA en la materia Introducción al Conocimiento Científico. Desde el año 2013 se desempeña en el Instituto Nacional de Estudios de Teatro en el Archivo de Interpretación de los Registros Periodísticos de la Actividad Teatral Argentina. Tiene también publicados diversos artículos y trabajos en investigación teatral que pueden encontrarse en el área de investigación de nuestra página web. Ahora les voy a copiar el link en el chat para acceder a los trabajos de Ricardo. Sobre todo tiene una cronología también, no solamente trabajos de investigación, sino una muy completa cronología de estrenos teatrales de entre el año 36 y 42. Actualmente se dedica también a la investigación de la temática del antropoceno y su vinculación con disciplinas del ámbito artístico. Bueno, su exposición, y lo presentamos y lo dejo con ustedes, se titula Ezequiel Martínez Estrada, su obra teatral en el contexto de sus ensayos y su pensamiento. Ricardo, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar ahí o estar acá. El mundo virtual hace que podamos estar juntos de esta manera. De algún modo compartir este espacio y hablar hoy sobre este gran pensador que ha sido Ezequiel Martínez Estrada. Antes que nada,
yo creo que es uno de los pensadores también un poco injustamente olvidado de nuestro tiempo, lo cual me llevó y me motivó nuevamente a releer sus obras y vincularlas sobre todo con su actividad en torno al teatro, ¿no? Ezequiel Martínez Estrada tiene escritas 4 obras de teatro, y yo voy a partir de las siguientes premisas. En primer lugar, voy a decir, digamos, que hay una unidad entre lo que es el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, que aparece tanto, sobre todo en sus ensayos, pero también en sus cuentos, en su poesía, en sus obras de teatro. Entre estos 4 géneros hay una unidad que lleva un eje común, ¿no? Un pensamiento común. Se puede denominar a Ezequiel Martínez Estrada como un hombre que ha tenido un pensamiento básicamente pesimista y sombríamente escéptico. Se lo puede definir también como un pensador desarraigado. Se le pueden dar distintos rótulos, pero indudablemente yo creo que su obra trasciende a estos mismos. En este caso voy a nombrar las 4 obras y posteriormente haré algunos comentarios sobre las mismas, y posteriormente también leeré aquello que apareció o que aparece acá en el archivo del INET en cuanto a el estreno, sobre todo 2 de las mismas, que son Títeres con pies ligeros y aquello que es aquello que no vemos morir. Lo que no vemos morir. Bien. Perdón, y acordate la presentación visual, avisarle a Jorge cuando quieras comparta. Sí, cuando Jorge lo disponga, hagamos la presentación visual, ¿cómo no? Bien, como sabemos, de todas maneras lo voy a decir, Ezequiel Estrada nació el 14 de septiembre de 1895 en San José de la Esquina, un pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina. Y falleció, no voy a leer todo su currículum porque es muy extenso, y falleció el 4 de noviembre en Bahía Blanca de 1964. Básicamente, entonces, yendo ya en concreto a sus obras más destacadas, podemos renombrar, me refiero a sus obras teatrales, podemos nombrar las siguientes. Títeres con pies ligeros, de 1929, que fue estrenada en el Teatro del Pueblo en 1931, y posteriormente Lo que no vemos morir, que fue estrenada en 1941 también en el Teatro del Pueblo, y 2 obras que no fueron nunca estrenadas, que son Sombras y Cazadores. Sobre Títeres de pies ligeros, podemos decir que, siguiendo acá la interpretación que hace Jorge Dubati, que me parece sumamente inteligente, que es Títeres ligeros responde a una poesía dramática, es decir, se clasificaría más dentro de una poesía que un drama, ¿no? En ese sentido, entre, digamos, Títeres de pies ligeros y las otras 3 obras teatrales, hay 2 concepciones teatrales muy diferentes, ¿no? Que marcan 2 etapas en relación a su obra teatral. La primera, que integra títeres, corresponde a la búsqueda de un teatro liminal, dice Dubati, con la poesía, en verso, metateatral, que se autoexhibe como artificio teatralista. La segunda, de la que participa Lo que no vemos morir, Sombras y Cazadores, se basa en un modelo mimético discursivo expositivo del drama moderno, aunque en su progresión histórica de escritura va acrecentando la incorporación de otros procedimientos del teatro contemporáneo, especialmente del expresionismo y el simbolismo. Entonces, tenemos 4 obras que nos ha legado Ezequiel Martínez Estrada. Mi idea entonces es hablar un poco de las 4 obras y tratar de señalar cuáles son después aquellas temáticas y simbolismos que se repiten en las mismas. Es decir, hay ciertas temáticas y ciertos símbolos que desaparecen, que se repiten en estas obras, y
que a su vez también están vinculados con su pensamiento, que aparecen en sus ensayos, ¿no? Sobre todo estoy pensando en Radiografía de la Pampa, que es un ensayo que aparece en 1931, que es una repercusión muy fuerte en literatura ensayística frente a lo que fue el golpe de Estado de Uriburu, que tiró abajo el gobierno de Irigoyen en el año 30, La cabeza de Goliat, que es de 1940, Sarmiento, 1946, Muerte y transfiguración de Martín Fierro de 1948. Aunque también, bueno, Ezequiel Martínez de Estrada ha incursionado y ha escrito varias obras más, una dedicada a su amigo Horacio Quiroga. También ha escrito sobre el pensamiento de Guillermo Enrique Hudson, y también ha escrito sobre Nietzsche. Es decir, es un pensador que tiene muchísimas influencias, sobre todo de su época, que le provienen de distintos lugares, y que ha incursionado tanto en el teatro como en la ciencia, y especialmente también en la filosofía y lo que sería el pensamiento político. Bien, yendo ya concretamente a sus obras, la primera de ellas, como dije, es Títeres con pies ligeros, perdón, que es la primera obra de Ezequiel Martínez Estrada, donde los personajes que integran esta obra son títeres, cuyos nombres son Pierrot y Colombina, Arlequín, Polichinela, Marabú y Pantalón. Estos son personajes de alta data que provienen de la comedia del arte, salvo Marabú, que es un ave africana perteneciente a una especie de cigüeñas, ¿no? Pero que aparece también en esta obra. La obra refiere a la vida y larga supervivencia de unos títeres que se reencuentran después de largo tiempo. La edad de estos títeres no resulta aclarada, pero se supone que fueron producidos ya hace algunos siglos. Así, por ejemplo, la estructura de Colombina está constituida por sándalo, la de Polichinela es de pino, la de Arlequín de roble, y la de Pierrot de cedro. Si bien estos títeres son un producto artificial que ha sido usado en diversos escenarios teatrales, su actual condición parece la de abandono, y sin embargo no dejan de estar movidos por un deseo erótico casi humano. Así, el encuentro que se da entre Pierrot y Colombina nos muestra el gran afecto que este títere siente por la misma, amor y deseo, los cuales tampoco se encuentran exentos de reproches. Dice Pierrot, te cité porque quiero que me confieses si me amas aún. La pregunta de Pierrot no es descabellada, ya que ambos, aun en esta condición de títeres, se han amado y han tenido un hijo que ya no existe. Colombina responde, te doy un hijo, Pierrot. ¿Crees que puedo olvidarse el amor de nuestro caso? Pero este hijo ha muerto, y con él hemos matado la alegría. Ya no vivimos, nos sobrevivimos. Por ello, pese a que ambos amantes juraron amarse como humanos, para Colombina dicha muerte del hijo parece haber erosionado definitivamente su relación con Pierrot. Una reflexión que se me ocurre es la cuestión o la temática simbolizada en este caso en El hijo perdido, que va a aparecer prácticamente en las 4 obras de Ezequiel Martínez Estrada. Otra cuestión también importante es el drama de pareja, ¿no? Que también se da en las obras, con incluso conclusiones trágicas. Bien. Volviendo a esta obra, en el capítulo 3 aparece en escena Arlequín, el cual no solamente no resulta apreciado por Pierrot, sino que incluso es motivo de celos para este mismo. También entre Arlequín y Colombina ha habido una relación de afecto. Estos títeres han recibido el influjo del amor, y también para ellos se advierte el inexorable paso del tiempo. A Pierrot, por ejemplo, se le encanecen los cabellos, a Colombina se le arrugan las manos. Sin embargo, no pueden morir aunque lo quisieran, así se expresa Arlequín, y únicamente el fuego podría consumirlos. Esta indefinida inmortalidad le conduce a Colombina a preguntarse si hemos de ser eternamente infelices. Pochinela, que también se suma a este encuentro, parece responder a los deslices del amor
que se ha entrometido en sus vidas. Y dice: en nuestro mundo ingenuo e iluso vivíamos sin ningún rencor, pero después vino el amor y todo se descompuso. Tú, Colombina, empezaste por simple coquetería, luego Pierrot su melancolía, hasta que disteis todo por el traste, ¿no? Acá hay un primer desliz de la cuestión amorosa, de las cuestiones eróticas, que conlleva un rasgo dramático y, como dije, por momentos, en algunas de sus obras, trágico. En el capítulo 5 entra en escena Marabú, una especie de hecho, un ave artificial que se destaca por su grotesco. En rigor, el marabú africano es una especie de ave que pertenece a la familia de las cigüeñas, y sus plumas se exportaban tanto a Europa y América con el objetivo de adornar vestidos y sombreros de señoras. Es un ave muy inquieta, astuta y vigilante, que se dirige de un lado a otro y rara vez logra estar quieta. En esta obra adquiere la forma de una figura grotesca, y sus augurios distan de ser alentadores, y casi con sarcasmo expresa estas palabras: vosotros y los ángeles, los hombres y las plantas, sois tan solo figuras, otros más entre tantas, por tanto os esperan días inacabables como las lágrimas de acres inagotables. Pantalón entra en escena en el capítulo 6, proviene de un lugar casi desconocido que es el Japón. Trae consigo una caja de juguetes, dos juguetes casi vivientes, dos muñecos que se llaman Tao y Ment, que hablan entre ellos, pero resulta imposible la comunicación con los humanos. Tampoco ellos están contentos con su suerte. Nuevamente el tema de la desventura existencial más la falta de comunicación aparece en esta obra, ¿no? Pierrot insiste nuevamente en culpabilizar a Arlequín por haberse intrometido en su vínculo amoroso con Colombina. Nos dimos cita en el jardín y vino Arlequín a turbarnos, dice. A esta acusación Arlequín responde: es mentira, vine atraído por un son de lira irremediable como mi destino. La obra nos da a entender una constante disputa erótica por Colombina que se da entre Pierrot y Arlequín. Pantalón intenta mediar, entre ambos, pero lo hace sin éxito. Sobre el final, entre la resignación y el deseo, Pochinela advierte que no cabe otra que volver al teatro o morir sin cesar toda disputa. Y pese al aferramiento afectivo que Pierrot siente hacia Colombina, pese al recuerdo de aquel hijo perdido, Colombina decide marcharse con los demás títeres. Pierrot queda solo, casi a la deriva, musitando palabras de despedida. No hay esperanza alguna de redención, de nuevo la he perdido. Volveré para dar todo el olvido a mis coloquios con la luna. Concluida esta obra, el autor agrega: ha caído el telón y a los muñecos se los abandona, en un rincón como cualquier persona que vive demasiado en la ilusión. Esta sería la síntesis de Títeres con pies ligeros, una obra dramática de unos títeres con características humanas, con afectos, con sentimientos, pero ceñidos a un destino bastante marcado, ¿no? Bueno, todo destino es marcado, pero en este caso a una vida marcada por el destino. La temática del destino es una cuestión que reaparece constantemente en la obra de Ezequiel Martínez de Estada. Sobre todo me remito a Radiografía de la Pampa, sobre la cual después me gustaría hacer algunos comentarios. En lo referente a esta obra temprana del autor, aquí en el archivo INET, del INET encontré en la revista Metrópolis, el número 6 del año 1931, precisamente en la época de su estreno, un comentario sobre la misma, ¿no? Dice: Teatro del Pueblo ha hecho conocer en la escena la hermosa obra de Ezequiel Martínez Estrada, Títeres con pies ligeros. Estos títeres tienen una extraña virtud: hacer pensar. Los conceptos vertidos por el poeta, que es Martínez Estrada, puestos en versos de originalísima factura, apenas desentrañados, muestran la fina ironía que los enlaza. A la distinguísima obra correspondió una discreta interpretación, que pudo ser más etilizada, reflejaba, sin embargo, con bastante propiedad el candoroso jardín de marionetas de la comedia clásica. Al levantarse el telón, el decorador termina de pintar la luna y coloca en el estanque el cisne de utilería. Entonces, de ambos lados de la escena salen precipitadamente el autor y el espectador,
y se apresuran a explayar sus razones al público, recitando unos versos de lo que el público solamente percibe la musicalidad. Después, uno a uno, y anunciando por diversos instrumentos, aparecen los títeres y exponen sus quejas y sus ideas en maravillosos versos. El actor que compuso el papel de Pierrot, Hugo de Vieri, es un artista comprensivo de gran utilidad y hermosa voz. Colombina, animada por la actriz Amelia Díaz, consiguió notables efectos plásticos y dijo su parte con originalidad. Arlequín lo vivió Marciano Angelani, destacando su buena voz y su discreción escénica. Pochinela, muy bien animado por Pascual Nacrati, y Pantalón, sobrio, medido, lento, con el libreto lo exige, por José Benanciani, actor de excelentes condiciones. El recitado de Marabú estuvo a cargo de Tito Rey, y los muñecos Tao y Man fueron confiados a las actrices María Novoa y Anita Greenspoon. Virgilio San Clemente, que cierra la obra con unos versos muy correctos en su parte. En general, la compañía del Teatro del Pueblo se mostró como un conjunto de actores capaces, sobrios, entusiastas y deseosos de conseguir plenamente lo que todavía les falta. Ese comentario aparecía entonces en esa revista especializada y hablaba sobre esta primera obra de Ezequiel Martínez Estrada, Títeres con pies ligeros, que se estrenó, como hemos dicho, en el Teatro del Pueblo, y que tuvo una bastante buena repercusión y acogida. La segunda obra, que ya está, digamos, concebida desde un lado muy distinto, desde el lado del drama, no tanto desde la poesía. De hecho, Títeres con pies ligeros, posteriormente Ezequiel Martínez Estrada la va a concebir más como una poesía que como una obra teatral, y la va a publicar posteriormente con sus diversos poemas. En cambio, las tres obras subsiguientes, que son Lo que no vemos morir, Sombras y Cazadores, van a aparecer conjuntamente en un texto. Bien, yendo entonces ya a Lo que no vemos morir, para mí esta es la obra más lograda de Ezequiel Martínez Estrada. Fue estrenada también en el Teatro del Pueblo en el año 1941. En esta obra trágica, por decirlo de alguna manera, los protagonistas principales son Pablo, de 48 años, su esposa Marta, de 46, sus dos hijos, Ernesto, de 23, y Ofelia, de 21, y María, la criada. También aparece Eva, cuñada de Pablo, con el cual Pablo mantendrá un vínculo muy estrecho, y Andrés, que es el marido de Eva. La obra se divide en 3 actos. En el primer acto, bueno, muestran que Pablo y Marta cumplen 25 años de casados, pero no hay ningún clima festivo, por el contrario. Pablo es un artista fracasado, ha querido ser pintor, y no permaneció fiel a su vocación. Por el contrario, lejos de pertenecer fiel a esta vocación, emprendió el rubro de empresario, y abrió una fábrica de pinturas que lo llevó finalmente a la quiebra. Es decir, todo esto se muestra en el primer acto. A su vez, adeuda 10.000 pesos, pensemos en el año 41, lo que podía significar en aquel momento. Esta deuda la tiene con Andrés, que es el esposo de Eva. Hay una discusión que se produce, o sea, hay un ambiente de pesadumbre, la obra está escenificada en el marco, en el contexto de una clase media social con aspiraciones de clase alta. Hay mucha prolijidad, hay muebles de aquella época, es decir, el contexto está muy bien ambientado, ¿no? Y muestra aquello a que aspiraba esta familia. Y esta aspiración finalmente queda frustrada. El proyecto de pertenecer a una clase media, o media alta, mejor dicho, lleva hacia Pablo no solamente ir contra su propia vocación de artista, sino también a llevar a su propia empresa a la bancarrota y a la quiebra. Esto repercute fuertemente sobre su familia, especialmente sobre su esposa, Marta, y hay una discusión entre los dos,
y el primer acto culmina con un tiro de pistola, es decir, con el suicidio de Marta. Así cierra este primer acto. En el segundo acto se siente este impacto sobre toda la familia, especialmente sobre el protagonista principal, Pablo, donde se siente impactado y transformado por el suicidio de su mujer. Aparece por primera vez la mención de la palabra culpa, y se menciona la existencia de un secreto en la familia, escondido, y que Pablo desconocía. Desconocía tanto él como Eva, que si bien era su confidente, era también su cuñada, ¿no? Que Pablo la denomina la varona. Al parecer, Eva posee todas estas características de varón que a él le han faltado para llevar a cabo su proyecto, y él de alguna manera la ha concebido siempre como su confidente, sin haber ahí una relación erótica concreta. Hay una relación de amistad muy fuerte, un vínculo muy fuerte, ¿no?, que lleva a Pablo y a Eva en mantener una relación hace años. Esa relación también impactó en el acto previo sobre la vida de su esposa, que también, bueno, en la discusión aparece Eva, y podemos decir que también el desenlace del suicidio se debe entonces quizás a también las causas de celos, ¿no?, al margen de la bancarrota, y sobre todo aquello que le echa en cara antes de morir Marta a Pablo, es no haber seguido su propia vocación de artista. Ya en el tercer acto, la obra produce un giro muy interesante, que quizás la descoloca de lo que sería el drama moderno y la abre hacia la parte más de lo que sería el drama más con una vertiente simbólica o expresionista. Ya que hay una parte que oscila hay un diálogo, mejor dicho, que oscila entre el delirio y el misterio, ¿no? Y este diálogo es un diálogo atemporal que se da entre Marta y Pablo, Marta la que acaba de fallecer. Pablo en un momento está muy apesumbrado, se tira sobre un sillón y tiene como una especie de delirio, una especie de visión. Pongámosle acá, queda a cargo del intérprete, ¿no? Esto queda abierta, esta interpretación, y esto es lo que me parece también de gran riqueza en esta trama, donde ambos esposos tienen un diálogo, ¿no?, que lejos de ser un diálogo de reproche, es un diálogo que lleva hacia una reconciliación, ¿no? Pablo de alguna manera se da cuenta que su corazón con los años se ha endurecido, y que finalmente su esposa ha sido de alguna manera la víctima de su proyecto de empresario frustrado, ¿no?, y de no haber seguido su vocación. De todas maneras, hay como una culminación a este diálogo de mutua reconciliación y de perdón. De todas maneras, cuando se repone Pablo, se da cuenta que le han escondido durante años un secreto. Ya obsesionado por este secreto, no quiere que se lo cuente María, que es la mucama de la casa, sino prefiere que este secreto le sea contado por su hija Ofelia. Ahí es cuando Ofelia le cuenta que él hace 10 años había partido, o sea, se había separado durante un tiempo, hace 10 años, y esto generó una gran vergüenza social que produjo en toda la familia. Pensemos que la obra está centrada en la década de los 40, y lo que debe haber sido que un padre de familia abandone a su familia durante un tiempo que podría ser, por ejemplo, un año, ¿no? Esto produjo como un gran resquemor en toda la familia, y especialmente en su mujer en aquel momento, que tomó a su marido, a Pablo, a su regreso como un extraño. En una noche de deseo, más bien guiado por el instinto, fue concebido un hijo, pero ese hijo no fue un hijo querido, sino fue un hijo engendrado sin amor, sin ternura y sin alma.
esto es lo que su esposa Marta le había ocultado a Pablo durante toda su vida, ¿no? Obviamente que este hijo es un hijo no querido, y Marta decide destruir al mismo. Dice que dejó a morir al hijo en su propio cuerpo. Acá hay una parte que me parece muy interesante, que la voy a leer, que es breve. Dice, desapareció porque no, dice Marta, desapareció, mejor dicho, Marta esto le había contado a Ofelia, ¿no? Ofelia le cuenta al padre a su vez. Desapareció porque no podía vivir, fue destruido en mi propio cuerpo, murió en mí, como el padre que había muerto mucho tiempo atrás. Entonces, este hijo muere, queda un poco el interrogante abierto, cómo es que muere dentro de ella, pero bueno, finalmente es un hijo no deseado y por lo tanto no nace, muere dentro de Marta. Y bueno, hasta que este secreto fue mantenido, no lo sabía ni Pablo ni Eva, y es ahora contado por su hija hacia Pablo. Pablo, al enterarse de esto, bueno, queda de alguna manera deslumbrado, queda apesumbrado, pero también queda como alivianado, ¿no? Ahora que sabe el secreto, Pablo, y luego la muerte del suicidio de su esposa, a Pablo no le queda otro camino que marcharse, de un modo definitivo. Esto se lo comenta Eva, y en la obra concluye con la huida de Pablo, con su salida de la casa, ¿sí? Esta vez por siempre, para siempre. Y finalmente sus últimas palabras son, que son de Pablo hacia Eva, dice, lo que ninguno de nosotros sabremos si me voy sin culpa, ni cuál es el sentido de las cosas que mueren en nosotros y que no vemos morir. Esta cuestión de aquello que no vemos morir también es uno de los temas, es decir, la cuestión de la culpa y la cuestión también de aquellas cosas que se nos escapan, ¿no?, de alguna manera, y que no logramos ver en el transcurso de nuestra vida, es una de las temáticas que reaparecen en el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada. Bien, voy a leer algunos comentarios periodísticos de la época en torno a esta obra, Lo que no vemos morir, que me parecen muy interesantes, también acá extraídos o encontrados en el archivo de Binet. Según Roberto Mariani, en el número 16 de mayo del 41, en la revista Conducta, al servicio del pueblo, refiriéndose a la obra teatral Lo que no vemos morir, Roberto Mariani afirma: un drama en el tablado se desarrolla en cuanto a la anécdota exterior, igualmente según esa ordenación, a menos de tratarse de una fantasía. Ezequiel Martínez Estrada ha necesitado evidentemente desarrollar una anécdota exterior de tipo real, y por eso la desarrolla desde el punto de vista de la realidad temporal, de modo inobjetable. En efecto, todos los sucesos se suceden unos a otros según el orden del tiempo. Solo que, al levantarse el telón, Martínez Estrada se apresura a desarrollar rápidamente casi o toda esa historia, en el sentido de la anécdota exterior, y perdónenseme esta insistencia pedantesca, pero creo que es conveniente para aclarar las impresiones del espectador. Se apresura tanto que toda la historia casi podríamos decir que comienza y acaba en el primer acto. Describiendo los sucesos del primer acto, sobriamente se tiene todo el argumento de la obra. Generalmente se cuenta una historia sirviéndose de los personajes. Ezequiel Martínez Estrada, en cambio, nos cuenta un personaje sirviéndose de una historia. Se refiere a Pablo, ¿no? Por eso la historia termina pronto y la drama continúa 2 actos más. Corren en los actos segundo y tercero, de algún modo, sucesos que se perciben como cumplidos en el primero o antes. La malicia técnica dictaría ir desarrollando el drama exterior ordenadamente, en sentido temporal y físico. Ezequiel Martínez Estrada ha hecho una invitación, no un desafío, a contemplar un drama, de otro modo. En el primer acto, la desinteligencia entre esposos termina con el suicidio de ella. Esta es toda la historia. Martínez Estrada enseguida nos invita durante 2 actos más, y después, a saber, entre comillas, ese drama ya cumplido en el tiempo y el espacio. En los actos segundo y tercero, el interés del espectador parece regresar atrás, hacia el drama ya cumplido.
no espera casi que el protagonista haga algo prosiguiendo la historia, sino que diga o haga algo para explicarnos cómo y por qué hizo y lo que hizo y sucedió lo que sucedió. Roberto Mariani concluye afirmando que la profundidad psicológica del personaje central, la fuerza dramática de la historia, la calidad de algunas escenas, el diálogo entre el esposo y la esposa, el lenguaje impresionante del clima del rencor, la humanidad del tono de la voz humana y del lenguaje. Esos son sus rasgos destacables. En cambio, hay efectos evidentes, dice Mariani, dice como el largo comienzo, que es casi un monólogo insistente, otros detalles por ahí sorprenden. Bueno, yo en lo personal, al leer este comentario, no estoy tan de acuerdo que esta obra se agote en el primer acto. Me parece que sí está quizás la clave de la obra en el primero, pero de ninguna manera se agota, sino que yo creo que entre el segundo y el tercero la obra llega a una conclusión y hay una fuerte simbología que opera sobre todo en el tercer acto con no solamente con el tema del secreto y el hijo perdido, sino también con el diálogo que hay entre los esposos, que ella ya fallecida y él en un estado, digamos, de desmayo o de delirio. Bien, Lo que no vemos morir fue estrenada en el Teatro del Pueblo la noche del 29 de mayo de 1941. Bien, en el diario El Mundo describió una crítica teatral negativa sobre la misma, calificándola como un drama sin un solo momento, no ya cómico, sino ni siquiera salpimentado de una frase irónica. La ingeniosa sátira o el más mínimo sarcasmo humorístico quizás quede como experiencia literaria muy noblemente intentada por ese gran poeta y agudo ensayista, que reiteradamente ha demostrado ser Ezequiel Martínez Estrada, pero como obra de teatro, como cosa para oírla y presenciarla, nos parece una creación malagrada. También en el periódico Noticias Gráficas pareció mostrarse más dócil con su crítica y dice: poeta inspirado y escritor culto antes que autor diestro en la técnica y en el manejo de los indispensables artificios teatrales, la presencia de Ezequiel Martínez Estrada bien se advierte en aquellos dos aspectos de manera notoria y singularizándose su obra por la elevada y noble intención que encierra. El elenco del Teatro del Pueblo cumplió una labor interpretativa meritoria. La prensa enfatiza que la obra es una exposición psicológica que toca el fondo de las almas, bien escrita pero poco teatral. El periódico La Razón consideró que el mencionado estreno solo obtuvo una acogida cortés, dando de alguna manera a entender que la obra es narrativamente casi irrelevante. También sorprende algunos comentarios que podríamos decir hoy en día de casi machistas, ¿no? Dirigidos a Josefa Goldar, que hizo el papel protagónico de Marta, la esposa de Pablo, en esta obra. Dice: el diario El Mundo la califica como una esposa poco comprensiva, tierna o generosa, llegando a considerarla como una mujer fría y egoísta, cuya cruel mezquindad llega al extremo de legarle a su criada e hijos, antes de suicidarse, un secreto que el marido desconocía y que constituirá la humillación definitiva del infeliz refiriéndose a Pablo. También la prensa hace una sutil alusión a la terquedad de Marta, y en Noticias Gráficas leemos que Pablo es un pintor fracasado que desvía su vocación juvenil hacia el comercio por amor a su esposa, malográndose también en sus actividades industriales. Ella acepta el renunciamiento de su compañero sin otorgarle el premio de su admiración, y cuando a un paso de la quiebra deploran juntos la bancarrota económica, su esposa recién le confiesa la inutilidad de ese sacrificio de sus sueños de artista. Me parece muy interesante a mí esta interpretación, porque refleja de alguna manera la mirada sobre la mujer en aquellos tiempos, al menos desde ciertos periódicos, ciertas agencias periodísticas, ¿no? Como es nada más y nada menos que el Mundo, el diario El Mundo, la prensa y Noticias Gráficas. Digamos, esta interpretación que hacen sobre Marta y que tiene que ver también con la que hizo de Marta, ¿no? Con la actriz que protagonizó este personaje. Me parece que lo más destacable de las interpretaciones que yo he encontrado pertenece, bueno, al gran dramaturgo también denominado Samuel Eichelbaum, que dice que la obra ofrece tanto de la obra como sobre la supuesta y verdadera intención de Pablo en el
desenlace de la misma. Dice, con respecto a la obra, Eichelmann afirmó que por lo pronto debo confesar que no conozco un solo caso de escritor argentino que se haya acercado al teatro con tal austero, elevado y auténtico sentido dramático. Los personajes, el conflicto y la forma de lo que no vemos morir bastarían para revelar la densidad espiritual y la penetrante inteligencia de un artista de excepción si la labor de Ezequiel Martínez Estrada de poeta y de prosista no hicieran esperar todo eso. Por ello, el drama de Ezequiel Martínez Estrada es uno de los aportes más notables y más verdaderos que se han hecho a la literatura dramática del país. En referencia a la historia de Pablo, el destacado crítico teatral consideró que lo verdadero y lo recóndito que explica el sacrificio es el haber querido demostrar a Eva que junto a él el artista no le habría faltado el bienestar y el lujo que halló frente al comerciante. El secreto, resorte que determinó la autodevoración del pintor que había en Pablo, es pues la soberbia de haberse creído bastante apto para prosperar en cualquier cosa que se propusiera. Según Eichelmann, en Pablo se juntan una cantidad de sentimientos reprimidos en los que hay que hallar la justificación de sus actos aparentemente inexplicados. La renuncia a la vocación artística de Pablo no se debe a su amor por Marta, sino a su secreto deseo por Eva. Es en ella, esa mujer que no pudo hacer suya, donde se resguardan las cenizas de un amor. Pablo renuncia a su arte por un amor que no pudo ser y se hace industrial y fracasa. Fracasa, pues, en el amor, en el arte y en lo material. En relación a esta introspectiva interpretación, el crítico parece no tener en cuenta el diálogo extratemporal. Bueno, Eichelmann parece no haber tenido en cuenta este diálogo que se había dado entre Marta y Pablo. De todas maneras, esta me parece ser la crítica más sólida sobre la obra, ¿no?, en comparación con la anterior que venía de los periódicos de la época. En lo personal, yo insisto en que esta para mí es una gran obra y que todavía nos da mucho que pensar, ¿no? Finalmente, ya yendo a las obras que no se han estrenado, ¿no?, y que pertenecen estas dos obras a la, digamos, a la misma calificación dramática, de drama, ¿no?, que lo que no vemos morir. Bueno, una es Sombras, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen de la misma. En esta obra, Ezequiel Martínez Estrada es una obra de un solo acto, que bueno, nunca ha sido estrenada. La trama comienza es un diálogo de un matrimonio en el primer día de jubilación del marido, que el marido había sido juez. No se dan a conocer los nombres de los respectivos y principales personajes, sí, en cambio se citan aquellos que fueron sus amantes, Esteban y Felisa, cuando comienzan a hablar sobre los mismos. La obra es densa, de fracaso, recuerdan la muerte de un hijo y confiesan que no han sido felices. Han estado enamorados de otras personas, pero han tenido el coraje de separarse a tiempo. Ni siquiera queda en pie la esperanza de imaginar que se hubiese podido ser feliz con otra persona. En Sombras, obra sin duda de carácter gélido y sombrío, el sentido del mencionado matrimonio parece quedar reducido a un imperativo social, a un deber ser, que desconsidera la posibilidad de la autorrealización humana en el vínculo marital, ¿no? Esa es una interpretación mía cuando leí la obra. Digamos, hay como también un sentido de la necesidad, del destino, del vínculo social, ¿no?, en este matrimonio. La historia de dicho drama trata de un matrimonio de 23 años de casados, en el cual él, el marido, se había desempeñado laboralmente como juez en un juzgado. Al jubilarse y en el primer día de su retiro, la pareja decide entablar una conversación sobre su actual situación, al parecer tanto existencial como afectiva y conyugal. En este dramático diálogo se menciona tanto el presente como el pasado de ambos. Luego de más de 2 décadas de convivencia, el primer día de la jubilación del marido parece invitar a un momento propicio para el mutuo sinceramiento que retrotrae a sus primeros tiempos conyugales en los que se daban ciertamente el amor y ambos pasaban instancias felices. El diálogo matrimonial de Sombras señala sus intenciones escénicas con una fidelidad que a veces diluyen las obras más extensas. Seres corrientes con pasiones ya apagadas,
son los protagonistas de sus dramas. En esta cita, Juan Carlos Llano se refiere en general a las 4 obras de teatro de Ezequiel Martínez Estrada, todas situadas en cierto modo, tanto en la problemática de la pareja como la del hijo, ¿no? Temas recurrentes. En el caso de Sombras, se refiere nuevamente a un hijo perdido, a su muerte prematura y a un matrimonio que parece diluirse en una continuidad sin alternativas. Este tema parece ser recurrente en las 4 obras teatrales de Ezequiel Martínez Estrada. Algunos comentaristas sostienen que la pérdida del hijo podría haber sido una proyección personal de la propia vida con Agustina Morriconi y la imposibilidad de tener hijos. Esto es lo que algunos comentaristas sostienen. Yo me abstengo de todo comentario al respecto. A la hora de las mutuas confesiones, en esta obra, la conversación entre ambos se vuelve franca y directamente evocadora. Es así que los dos protagonistas dan un respectivo veredicto sobre lo que consideran que es el sentido del matrimonio. El marido será tajante al respecto. Para el hombre, y acaso para la mujer, no sé, el matrimonio es siempre un episodio indispensable en su vida, y siempre un error. El matrimonio aplaca cierta clase de necesidades de orden al individuo como ser, la compañía, la familia, el orden, la tranquilidad, el deber ser, etc. Pero incita al amor imposible, porque ningún hombre se casa sin tener la sensación de que renunció una vez y para siempre al amor de todas las mujeres. Se comprende entonces que desde dicha perspectiva masculina el matrimonio induce al amor imposible porque es la propia, bueno, mujer, lo que dice acá, ¿no? Segura, adquirida en propiedad moral para siempre. En cambio, la respuesta de ella, que no se sabe el nombre, no aparecen los nombres tanto ni de él como de ella, es no menos contundente, aunque distinta, ¿no? Para la mujer, yo creo, el matrimonio es una desilusión. La mujer no necesita al hombre, sino en muy contadas circunstancias, y antes de casarse ya sabe que no es a él que quisiera para padre de sus hijos, aunque los ame. No creo que ninguna mujer piense, no estando ofuscada, que su marido ha de ser el padre de sus hijos. Más bien piensa que es su propio padre que viene a rescatarla de una servidumbre y una reclusión. Bueno, a la luz de estos mutuos comentarios se perciben en los protagonistas dos enfoques radicalmente diferentes sobre lo expuesto. En ambos casos se nota que la vida conyugal implica una decepción y por ende una necesidad de trascendencia. Como podría apreciarse, dicha trascendencia erótica que acontece al margen del mencionado vínculo conyugal intenta ser plasmada o suplantada por él y por ella, tanto en sus respectivas relaciones que tuvieron con sus amantes. Antes de referirse a los mismos, ambas encaran el tema de sus hijos, mencionado a su hija mayor, Evelina, que dicen que finge ser feliz en su matrimonio, otra vez la cuestión digamos, de la infelicidad y el matrimonio, y Jorge, el hijo perdido, que ha partido prontamente. Esteban, el mejor amigo de su marido, tuvo un apasionado vínculo con ella, estoy ya yendo en concreto a quienes fueron sus amantes, un romance tan vehemente que pagó con su propio suicidio. En cambio, la relación del marido con Felisa, la amante de él, fue más bien material y estereotipada. Ella le dice a él, entre ustedes había una necesidad mucho más baja, y Felisa no valía lo que yo. Siempre pensaba lo mismo, ratifica él y añade, aún en instante de traición yo estaba convencido que valía menos que tú, pero era inevitable abandonarse al destino. Otra vez la temática del destino presente. Bien, la obra termina, de esta relación se puede decir, no queda lo que dice explícitamente su título, no quedan de los dos, de esta relación, sino sombras, residuos de un vínculo marital y acaso también restos de un hombre y una mujer cuyos proyectos afectivos han naufragado. Yo cuando leí esta obra la comparé con este punto que aparece en el Zaratustra, así habla Zaratustra de Nietzsche, cuando habla sobre el hijo del matrimonio, ¿no? Precisamente que es todo lo contrario, que el matrimonio tiene que ser algo que se trasciende constantemente, ¿no? Y que tiene que ser algo creativo, y que no todos están preparados para
tener un hijo. Pero bueno, eso sería tema de para otra conversación, ¿no? Pero digo, y esto también lo escribí en un artículo, comparé esta obra de Ezequiel Martínez Estrada con la noción de matrimonio tal como aparece en el Zaratustra de Nietzsche, en ese punto, en ese capítulo. Finalmente quedaría otra obra no estrenada, que es Cazadores. Es una obra de 3 actos. En el primer acto se menciona una estancia en que se encuentra ubicada en medio del campo y unas sierras lejanas. La trama consiste en que la protagonista principal, Inés, hace 6 años abandonó su hogar y su marido Rodolfo, junto con su pequeña hija, Nina, para irse a vivir con un cazador, un hombre desconocido. Ahora, transcurridos estos 6 años, Inés regresa a su estancia hogareña con el propósito de recuperar a su hija Nina. En el pueblo los aldeanos afirman que Inés ha muerto y en su antiguo hogar sus familiares la juzgan y tratan con una desmedida y atroz indiferencia. Inés reconoce, a su vez, que está manchada por haber partido con ese desconocido. Aún así, reconociendo su error pasado, insiste a ver a su hija, sobre la cual no sabe nada desde su partida. Pese a los insistentes ruegos y peticiones, Inés es desoída. La información de que sus familiares le brindan sobre su hija resulta ambigua y escasa. Solo insinúan que la misma se encuentra pupila en un alejado colegio de la aldea. Esta información nunca se sabrá si es cierta o no. La duda ya queda instalada a lo largo de esta obra, y la interrogante que surge es si acaso Inés podrá llegar o no a encontrar a su hija. Desesperada por saber en qué escuela se encuentra la misma, en un momento de la obra, Inés vislumbra que se acerca un ómnibus escolar de una escuela del pueblo. Sumida en inexorable ansiedad, lo detiene haciendo bajar a la maestra y un grupo de niños para invitarlos a entrar a la estancia. Pese a la tosuda resistencia por parte de sus parientes, la madre de Nina hace entrar a los pequeños a la estancia, mostrando con el ingreso de estos niños la diferencia que se da entre la vida de estos infantes y la mera oscura supervivencia de los mayores que habitan en dicho lugar. En una parte dice Inés, refiriéndose a esta escena: aquí, aquí, pájaros de la libertad, aquí, aquí, llenad la casa sombría, desgranad vuestros gritos y vuestras risas que inunden la casa y la colmen de alegría, ahuyentando los muertos y los espíritus que invaden por el arte de magia. Entrad, entrad, hijos míos, mirad a esos ancianos. Bueno, los familiares se indignan, Inés establece una relación amistosa y marital y maternal, y empática con los niños. Los invita a jugar, les sirve limonada, canta con ellos, promete contarles cuentos. Su ilusión aumenta y estriba en poder hallar a esa hija en ese grupo de alumnos. Es decir, es un grupo de alumnos que ha llegado en un ómnibus, que Inés ha parado en el medio del camino, ha hecho entrar a la estancia y entabla una relación de empatía muy fuerte con los chicos, con la esperanza, con la ilusión de poder encontrar a su hija. No obstante, el mutismo de la familia aumenta hacia ella y ni siquiera le explicitan si Nina, su hija, verdaderamente está en ese grupo o existe. El segundo acto continúa con la misma temática que el primero, Inés reclamando por sus derechos de recuperar a su hija. No obstante, acá aparece una nueva figura que irrumpe sorpresivamente en la cuarta escena. Se trata de un cazador herido, hambriento y agotado. El desconocido es hospedado, Inés lo atiende, le da de beber y cura sus heridas. Narraciones sobre la selva son contadas por este extraño personaje. Acá sería interesante ver si no hubo alguna influencia de este que fue su gran amigo, sobre el que escribió su libro, como dije al principio, que fue Horacio Quiroga, sobre esta obra, ¿no? En Ezequiel Martínez Estrada. Entre Inés y el cazador se afianza una relación íntima. Inés comenta su vida con el forastero, con el cual parece surgir una relación antigua de tiempos remotos. Acá también hay como una relación simbólica, ambigua, porque por momentos no se sabe si este cazador que vuelve es aquel cazador con el cual Inés se ha ido o no. Hay como deja Ezequiel Martínez Estrada como abierta a la interpretación, y esto también me parece que hace la riqueza de la obra. Inés le contesta, dice en un momento el cazador, ¿no? Refiriéndose a la infidelidad que tuvo Inés y con respecto a su marido, y que hizo que se escapase de ese lugar.
Y el cazador le contesta: fuerte el amor que es antiguo y se despierta de golpe, entonces nada lo puede contener, es peor que la fiera del monte y peor que la tormenta. E Inés le contesta: y esa mujer que no había conocido el amor, huyó con el amor desconocido y dejó su casa, la familia, la hija y todo lo demás. El segundo acto entonces concluye incluso con un beso entre Inés y el cazador y una escena de intimidad erótica vislumbrada por la familia. Surge la duda: ¿es acaso este mismo cazador con el cual Inés en su momento había partido abandonado a su hija, a su familia? Bueno, el autor parece dejar abierta la cuestión. En el tercer acto, los niños que fueron hospedados en la estancia en esa noche de tormenta, los niños también quedan hospedados en esa estancia porque el ómnibus que los había traído había tenido un desperfecto. Mientras los niños buscan a Inés para que les cuente un cuento, Rodolfo, el primo y marido, por conveniencia de Inés, y los restantes habitantes de la familia emprenden una discusión con el desconocido cazador. En medio de una tortuosa conversación, el cazador demuestra desconocer el lado íntimo, les demuestra conocer el lado íntimo oscuro de esa familia, y antes de partir nuevamente hacia la selva, exige saber sobre el paradero de Nina, solicitando que se reivindiquen los derechos de la madre. El final de este drama de 3 actos concluye trágicamente. Ante la impotencia de sus familiares que insisten por develarle sobre el paradero de su hija, Inés decide marcharse. Sale corriendo y transita por el campo, las sierras, en una noche invadida de sombras. Encuentra a los niños, se acuesta y les cuenta que salió a buscar a un ángel. Encontró en cambio el alfiler que todo lo desencanta. Con ese alfiler, prosigue su relato, se deshace la maldad que todo lo desfigura. Las cosas vuelven a la realidad, la madre que ha perdido a su hija la vuelve a encontrar, los seres malvados quedan convertidos en monstruos, y entonces nadie se equivoca cuando los ve. Bien, Inés cuenta todo esto tendida, rodeada por los niños que le suplican que siga relatando. Inés se duerme tan profundamente que las criaturas se percatan, de que en realidad ha muerto. De este modo concluye la obra. Bueno, acá hay también una serie de interrogantes, ¿no? ¿Quiénes son los cazadores y quiénes han sido sus víctimas? ¿Cuál es, digamos, el destino de esta madre? ¿Cuál es el trágico destino de esta madre que finalmente no ha sido reconocida por sus propios parientes, ¿no? Pero que ella ha sabido perdonar, y aquellos que han sido de alguna manera los cazadores, ¿no? Sus propios cazadores. Bueno, este ha sido el resumen de esta obra. Como dije, esta obra no ha sido estrenada. Para mí tiene una riqueza muy, muy, muy fuerte, la misma, ¿no? Como también la otra, Sombras. Y bueno, yo no sé si hay lugar para las preguntas, pero simplemente quería ir terminando diciendo esto, ¿no? De alguna manera hay algunas temáticas que se repiten a lo largo de las 4 obras teatrales, y que también estas temáticas aparecen en sus ensayos, ¿no? Sobre todo en Radiografía La Pampa, La cabeza de Goliat, Muerte y transformación del Martín Fierro, ¿no? Por ejemplo, las temáticas y simbolismos que se repiten son el drama en la pareja humana, la temática del hijo perdido, la cuestión del destino, la fagocitación de la civilización por la barbarie, esto queda muy claro sobre el final y a lo largo de la Radiografía de La Pampa, el tiempo cronológico como factor alienante del tiempo vital, las fuerzas ciegas que habitan en los personajes. Bueno, entonces, decía que hay unas temáticas y simbolismos, vuelvo sobre el tema, que se repiten a lo largo de sus obras, tanto en su obra ensayística como en su obra teatral. También podríamos decir en parte en su poesía. Por ejemplo, bueno, estas temáticas, estos simbolismos serían los siguientes: el drama en la pareja humana,
la temática del hijo perdido, la cuestión del destino, la fagocitación de la civilización por la barbarie, el tiempo cronológico como factor alienante del tiempo vital, las fuerzas ciegas que habitan en los personajes, la temática de la culpa, la vida mecanizada en la gran urbe, los fracasos espirituales de sus personajes que sincronizan con el fracaso sociopolítico de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la temática del hijo perdido es muy interesante, porque no solamente hemos visto que aparece en estas 4 obras de teatro, sino también la podemos encontrar en una poesía que es, en una frase de la poesía El Mate. En la misma dice: nos quedamos callados mirando sin mirar, un cuadro, un libro abierto, un reflejo fugaz. Tenemos una pena como de soledad, nos falta un hijo y algo que no tendremos ya. El reloj da la hora de la serenidad y grano a grano cuenta arenas en el mar. La lluvia se diría que liquida el cristal, el brasero calienta el frío del hogar. Acá también en esta poesía, El Mate, se menciona este hijo que no está. Es decir, esto fue como una idea recurrente en Martínez Estrada, ¿no? Más allá, como dicen algunos comentaristas, si esto fue acaso una proyección de su necesidad de tener un hijo que no pudo tener, o no. Eso lo dejo la cuestión abierta. Pero sí, la temática, al margen de esta cuestión última, es bastante clara, ¿no? También, como dije antes, el drama, la incomunicación en la pareja, sobre todo en el matrimonio. Y bueno, y estas fuerzas ciegas que nos atraviesan, ¿no? Estas fuerzas del destino, ¿sí? Que no solamente nos atraviesan como individuos, sino también como sociedad, ¿sí? Incluso políticamente. Cuanto más se intentó, dice Ezequiel Martínez Estrada, cuanto más se intentó de alguna manera instalar la civilización, mayor fue la barbarie, ¿no? Esta es la crítica que él le hace a Sarmiento. Entonces, si les parece, ya directamente podemos ir a las preguntas y bueno, dudas, lo que fuere. Muchísimas gracias, Ricardo, y por supuesto habilitamos el chat para preguntas. Yo te hago un mínimo comentario mientras esperamos que alguien se anime a hacer la primera pregunta, y como siempre pregunto yo. Me parece muy interesante destacar la obra de Martínez Estrada y su actualidad, y sobre todo destacar que las 2 obras que él estrena, las estrena en el marco del Teatro del Pueblo. El Pueblo estrena primera obra en 1931, quiere decir que estamos, ¿no? Hace 80 años festejando 80 años del Teatro del Pueblo, y es el primer teatro independiente. Entonces se vincula la obra de Martínez Estrada con esta línea del teatro independiente, del teatro de arte, tan relevante historia del teatro argentino. Y también destacar, vos dijiste muy bien que la crítica más sólida, la de Samuel Leche, porque claro, Samuel Leche no solo es destacado teatral, como vos muy bien afirmaste, sino también destacado dramaturgo, que incluye dentro de las vanguardias del 30, ¿no? Que podríamos incorporar también la obra de Martín. Bueno, si no hay ninguna pregunta, Laura, ¿sí? Perdóname que te interrumpa, pero se te escucha muy entrecortado muchas veces. Es probable que algunas personas no lleguen a escucharte completamente. Bueno. Dice, si no, lees vos los comentarios. Sí, está bien. Sí. Destino, algo muy arraigado con el pensamiento argentino. Contra el destino nadie la talla, dice Zulema Pugliese. Si querés. Sí, antes gracias, Zulema, por la pregunta. Ya te la contesto. Sí, antes de contestarle a Zulema, yo quería decir que es importante saber que entre las influencias que tuvo en el teatro,
Ezequiel Martínez Estrada se destaca en la figura de Strindberg y de Ibsen, ¿no?, en su obra, y esto también se nota, según especialistas como Dubati, ¿no?, han marcado esta fuerte influencia, ¿no? Pero por otro lado, Ezequiel Martínez Estrada, como gran autor, toma, digamos, cosas ajenas, o sea, como puede ser la obra de estos autores, pero sabe contextualizar en su propia obra lo ajeno con lo propio, es decir, es como un pensamiento muy, muy situado, ¿no?, que se abre hacia lo telúrico, hacia el destino, ¿no? Y ahora acá ya sí voy con la pregunta de Zulema, Pugliese. Sí, indudablemente la cuestión del destino como una fuerza telúrica, como dije recién, como una fuerza de la necesidad, ¿no? Es algo que atraviesa el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, y como dije antes, tanto lo atraviesa desde el punto de vista sociocultural como desde el punto de vista personal o individual. Todos sus personajes parecen responder a fuerzas ciegas en última instancia, ¿no?, hacia una fuerza a la que no pueden controlar de algún modo, ¿no? Y esto no solamente, como dije antes, de manera individual, sino también en nuestro país como proyecto. Por eso yo creo que vos, Laura, quizás apuntabas, y les contesto un poco a las dos, y si por ahí venía tu pregunta, hasta qué punto podía ser actual esto, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido es muy actual el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada. Yo lo que voy a leer acá es una frase final, casi, al final de Radiografía de la Pampa, que dice, respecto a Sarmiento y su ideal civilizatorio. Dice, lo que Sarmiento no vio es que civilización y barbarie eran una misma cosa, como fuerzas centrífugas y centrípetas de un sistema en equilibrio. No vio que la ciudad era como el campo y que dentro de los cuerpos nuevos reencarnaban las almas de los muertos. Esa barbarie vencida, todos aquellos vicios y fallas de estructuración y de contenido, habían tomado el aspecto de verdad de la prosperidad de los adelantos mecánicos o culturales. Los baluartes de la civilización habían sido invadidos por los aspectos que se creían aniquilados, y todo un mundo sometido a los hábitos y normas de la civilización eran los nuevos aspectos de lo cierto y lo irremisible. Conforme esa obra y esa vida inmensas van cayendo en el olvido, solo a nosotros la realidad profunda. Tenemos que aceptarla con valor para que deje de perturbarnos, traerla a la conciencia, para que se esfume y podamos vivirnos unidos en la salud. De alguna manera, lo que yo interpreto que quiso es dejarnos en su legado, al menos en Radiografía de la Pampa, esto también se nota en La cabeza de Goliat y en otros textos, es que con esta antinomia de civilización y barbarie, ¿no?, cuanto más se insiste en el afán, en el proyecto civilizatorio, más aparece la barbarie, de alguna manera, ¿no? Y es como que hasta que nosotros no hagamos una especie de concientización de esta barbarie que aparece en nuestro proyecto civilizatorio que sin duda alguna es el proyecto civilizatorio occidental, europeo y americano, no es un proyecto civilizatorio genuino nuestro, ¿no? Entonces, al ser algo importado, es obvio que sobre las pampas argentinas y todo este enorme territorio que es nuestra nación, esto tiende hacia el fracaso. Entonces es como de alguna manera se intenta imponer, y lo inconsciente que es la barbarie, ¿sí?, reaparece continuamente. Entonces acá habría como una especie de terapia, ¿no?, que habría que llevar al proyecto de país que queremos. Hasta que no tomemos conciencia, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, es decir, hasta que no tomemos conciencia de esta barbarie que habita en nosotros constantemente, se nos muestra cuando más afán civilizatorio intentamos darle con nuestro proyecto político y social. Bueno, hasta que no tomemos conciencia de esto, no vamos a poder tener ninguna salud social y política. No sé si se entiende esto, ¿no? Gracias, Ricardo. Si se me escucha bien, leo los comentarios. María Pollack dice, la temática es de gran actualidad y el lenguaje poético permite adivinar un subtexto de mucha riqueza, y más adelante dice, la barbarie se defiende contra la civilización. Y Nicolás Fabiani, de la Universidad de Mar del Plata, como el que te presentó hoy como profesor de estética, decía, me dan curiosidad la elección de personajes de la comedia del arte.
Sí, sí, eso aparece en la primera obra. Sí, sí, sí. Hay, a ver si lo tengo por acá, hay una, sí, em, acá Jorge Dubati dice, ¿no? Por ejemplo, que en esta primera obra, Títeres con pies ligeros, dice que se combina el poema dramático o poema en diálogo, en verso, con componentes de la comedia del arte y el intertexto pirandeliano, perdón. Es decir, ha tomado personajes de la comedia del arte, pero también de alguna manera los ha situado y les ha dado una vida propia, ¿no? Porque son personajes tomados de la comedia, son títeres, pero títeres con vida también movidos de alguna manera por este destino, ¿no? A mí también me llamó bastante la atención cuando leí la obra Títeres con pies ligeros. Es más, yo en realidad leí las tres últimas obras primero, leí primero Lo que no vamos a morir, después Sombras, después Cazadores, y al final leí Títeres con pies ligeros, y se me mostró noté una gran diferencia entre el modo de escribir Títeres con pies ligeros y las otras tres obras, ¿no? Y Títeres con pies ligeros, cómo toma escrita como una poesía, más bien como una poesía que como drama, toma estos personajes de la comedia del arte. Ahora, mayor información no tengo al respecto. No, no podría proporcionar más que ese comentario. Gracias. Te hago otro comentario. Cuando mencionaste los diferentes temas en común que tienen las obras, hablaste sobre el tema del tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento del tiempo en las obras teatrales de Martínez Estrada? Porque el trabajo sobre el tiempo es uno justamente de estos temas, de estos recursos de la modernidad teatral, ¿no? ¿Qué pasa con la construcción del tiempo en las obras de Martínez Estrada? Sí, hay como un tiempo cronológico y un tiempo existencial y vital que básicamente no coinciden. Así como no coincide el ideal civilizatorio con nuestras pampas, ¿sí? Tampoco coincide el tiempo del reloj, que aparece el reloj tanto en Lo que no vamos a morir como en la obra Sombras, ¿no? Es como que es un tiempo medido, ¿no? Un tiempo. Sobre esto han hablado ciertos, creo que Dubati comenta algo, no me acuerdo si Pedro Orgambide, ¿no? Sobre la obra de Ezequiel Martínez Estrada, cómo el tiempo cronológico no coincide con el tema existencial, ¿no? Entonces hay un desfasaje y hay también una alienación por parte de ese tiempo cronológico hacia los personajes, ¿no? Este, Esto también se vincula para mí con la temática del destino. De alguna manera estamos como mecanizados, ¿no? Por eso es interesante, ¿no? Cuando en esta obra La cabeza de Goliat, cuando él habla, cuando aparece y en Radiografía de la Pampa, cuando aparece, más en Radiografía de la Pampa, pero también cuando habla de las calles, o cuando habla de la noche, ¿no? De las noches que invaden las calles de la ciudad, es cuando vuelve nuevamente el viento de la pampa, esa oscuridad pampeana, ¿no? O sea, siempre, nunca se puede terminar de acallar, nunca se puede tratar de sacarse uno de encima esta barbarie de alguna manera, o esta cuestión de la naturaleza que no podemos dominar. No, clarísimo, porque ese desfasaje que vos señalás es otro de los recursos, ¿no? Propios de la modernidad teatral en la Estrada. Muchísimas. Sí, sí, para terminar, sí, sí, yo creo que acá hay una fuerte influencia de Spengler y de Nietzsche, ¿no? En Ezequiel Martínez Estrada. Hay un último comentario de Zulema Pugliese, no sé si se me escucha bien, te lo leo. Dice, ¿te parece que los personajes son fracasados, entre comillas fracasados, porque no hacen lo que les gusta, sino lo que la sociedad espera de ellos? Te pregunta Zulema Pugliese. Sí,
Gracias. Sí, totalmente. Sí. En el caso de Lo que no debemos morir, es muy claro, ¿no? Pablo no realiza su vocación por darle, digamos, por querer ser un empresario que en realidad nunca pudo ser. Es decir, por querer acceder a un estatus del mismo, digamos, porte que tenía Eva y su marido, Andrés. Entonces él quiso de alguna manera ser empresario, poniendo una fábrica de pinturas para lograr acceder a un estatus de clase media alta. Y bueno, llega hasta cierto punto y luego inexorablemente fracasa porque esa no era su vocación. Su vocación era la vocación de artista, que es precisamente lo que le reclama a la mujer antes de suicidarse. Entonces, y en Sombras también, ninguno de los dos, que aparecen él y ella, no citan los nombres, se animan a separarse, sino que siguen casi como inercialmente. También la pérdida del hijo es, como dije antes, uno de los motivos recurrentes y que hacen que este matrimonio fracase. Entonces, me parece que sí, que hay como un deber ser que siguen, al menos en estas dos obras, los personajes que no responden a su propia vocación ni a su propio deseo. Ahí comenta María Pollack, dice, o sea que si no se sigue la vocación, el castigo, entre comillas, es que tampoco se triunfa en otras empresas. Es que pregunta. Yo creo que él, en el caso de Pablo, es claro, ¿no? Y en el caso de estos dos, él y ella, que aparecen Sombras, también. De alguna manera la vocación, lo que se saca por la puerta entra por la ventana, ¿no? Creo que es el antiguo dicho, dice algo así, lo que se saca por la puerta entra por la ventana, es decir, y esto si lo llevamos al plano político es, cuanto más intentamos tapar la naturaleza, lo sombrío, la barbarie, lo que fuere, esto mismo va a reaparecer en el proyecto civilizatorio. Y esto me parece que es muy actual, ¿no? Pero yendo ya a lo vocacional, desde el punto de vista de Ezequiel Martínez Estrada, sí, la vocación es fundamental, al menos dejan claro en estas obras, y creo que esto también aparece en sus ensayos, es fundamental para poder generar una existencia digna. Y ojo que, y termino con esto, cuando él critica el ideal civilizatorio de Sarmiento, no está en contra de Sarmiento, es como algo ineludible, o sea, a Sarmiento no le quedaba otra, es como decir, civilización o barbarie. Y esto sigue muy actual hoy en día, solamente que esta civilización nunca podrá redimirse de la barbarie. Esa es la cuestión, de esa realidad caótica que nos constantemente vuelve hacia nosotros, ¿no? Es decir, acá se puede hacer, digamos, una lectura política muy, muy amplia, ¿no? Da para mucho debate, da para mucha discusión. Pero lo que voy yo trayendo como tema es la actualidad de este autor, ¿no? Y la intuición genial que tuvo él no solamente de conocer la psicología de sus personajes, que representan a la clase media alta argentina de alguna manera, esto al menos en sus tres obras, Lo que no debemos morir, Lo que no debemos morir, Cazadores y Sombras, sino también a toda la sociedad de clase media alta y también al proyecto civilizatorio, ¿no? De alguna manera esto está vinculado. Entonces tiene una visión pesimista y sombría, ¿no? Y él mismo fue un pensador muy interesante, cómo se ha movido políticamente, bueno, etcétera. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y bueno, tenemos los comentarios finales. José Martínez nos dice: mil gracias por la charla, interesantísimo, los vemos en la próxima, y me permite anunciar que este ciclo tiene una continuidad, estamos teniendo una reunión mensual, y los invitaremos a la próxima reunión que haremos durante el mes próximo sobre teatro y filosofía. Ana Madrigal dice: muchas gracias, muy interesante el encuentro. Zulema Pugliese, muy, muy interesante, gracias. Andrea Schick, gracias. Ricardo, interesantísimo. María Paul dice: me pareció muy fermental la exposición y muy estimulante, gracias a Ricardo y a Linet. Katia Frey, muchas gracias, muy interesante. Y Marcelo Vince Moyano, muchísimas gracias, estaré en la próxima
interesantísimo. Bueno, si no hay más comentarios, la verdad, gracias Ricardo por tu exposición, gracias por tu aporte y por acercarnos a un autor poco estudiado y poco conocido en el ámbito teatral, mucho más conocido por su obra ensayística que por su obra teatral, que como vos decís, tiene una enorme actualidad. Muchísimas gracias. Sí, quiero terminar diciendo esto. Una vez hablando con Cristina Lastra Belgrano, que fue la anterior directora, una de las anteriores directoras acá de Linet, una vez me dijo que, yo no sé si ella había hablado con Ernesto Sábado, al quien me llegó a conocer, pero una vez ella me dijo lo siguiente: si Ezequiel Martínez Estrada hubiese nacido en París, hubiera sido Sartre, o un Sartre, ¿no? Es decir, a la riqueza que tiene este autor tanto en sus ensayos, en sus cuentos, en su, bueno, en este caso en el teatro o en la poesía. Así que termino con esa frase, ¿no? Si hubiese nacido Ezequiel Martínez Estrada en París, hubiese tenido un nivel de un Sartre, ¿no? Un nivel social, un reconocimiento social, a eso se refería, ¿no? Porque evidentemente riqueza hay en sus obras, pero quizás le falte ese reconocimiento. Sí, acá María coincide diciendo que traer dramaturgos no tan conocidos o populares es un aporte invalorable. Exacto, así que bueno, muchísimas gracias Ricardo por tu presentación, muchísimas gracias a todos y a cada uno por estar presentes, y bueno, los invitaremos al próximo encuentro dentro de un mes de este ciclo sobre teatro y filosofía. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.